Vamos a dar gracias a Dios por este día y por la palabra de Dios que vamos a escuchar con la finalidad de que opere en nuestro corazón y nos ayude a ser como Él quiere. Padre, gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias por tu palabra que es enviada para dar vida, esperanza, edificación, consuelo, corrección. Ayúdanos, Señor, para que esta mañana nuestros corazones se abran a tu palabra, se abran a ti, y que podamos ser hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús en la medida que atendemos y obedecemos tu palabra. Gracias por este día, gracias por todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les hemos estado hablando acerca del amor en estos días anteriores, los domingos, los miércoles. Y hoy también voy a continuar con el tema, puesto que es uno de los temas más maravillosos que nosotros podemos conocer, que nos pueden hablar, que podemos experimentar, el amor, especialmente el amor de Dios. Quiero hoy hablarles acerca de la iniciativa y la reciprocidad del amor. Iniciativa y reciprocidad del amor. Todos sabemos lo que es tomar la iniciativa. Si hablamos de una relación amorosa, creo que usted recuerda el día que, bien puede haber sido usted o el que hoy es su cónyuge, tomó la iniciativa por lo menos de generar un lazo, un vínculo, de hacer una pregunta, de saludar. Tomó la iniciativa de acercarse a la otra persona. Ahora, cuando uno toma esa iniciativa es porque hay algo en la otra persona que es atractivo, que le gusta a uno. Entonces, cuando hay algo que es atractivo, uno quiere acercarse. En la relación entre Dios y nosotros, la relación de amor, ¿quién cree usted que tomó la iniciativa? ¿Dios o nosotros? Dios. Es lo que dice el apóstol Juan en la primera carta que lleva su nombre, capítulo 4, verso 19. Dice allí: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. O sea, nosotros no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa de amar a Dios primero, sino que Él fue el que tomó la iniciativa de amarnos primero. Volviendo a lo que dije hace un momento, de que cuando uno se acerca a alguien y toma la iniciativa de ese acercamiento es porque uno ve algo atractivo en la otra persona. Y no solamente para las relaciones amorosas, también puede ser para una relación de negocios, también puede ser para otro tipo de relación, pero uno ve algo en alguien y se acerca a esa persona. La pregunta ahora es, ¿qué cree usted que vio en nosotros de atractivo para que Él se acercara a nosotros o buscara acercarse, tomara esa iniciativa? ¿Qué cree que le atrajo a Dios de nosotros? Creo que nos ayuda para la respuesta lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 10. En Romanos 5, 10 dice Pablo lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, oígase bien, siendo enemigos. O sea, ¿qué vio Dios en nosotros que le hizo tomar la iniciativa de acercarse cuando realmente nosotros éramos sus enemigos? ¿Dónde nace esa enemistad? Esa enemistad nace en el huerto del Edén. Cuando Dios crea todo un universo para poner al ser humano allí, en el lugar más hermoso, más especial, más único, y crea al hombre también por amor, no por necesidad. Dios no creó al ser humano por necesidad. Dios no necesitaba del hombre, Dios no necesita del hombre. Pero lo crea por amor, lo pone allí. Y al cabo de unos pocos días, el hombre ya no quiere nada con Dios. Se aleja de Dios, desobedece a Dios, se rebela contra Dios, se declara entonces a partir de ese momento enemigo de Dios. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué ve Dios en nosotros? Para que tome la iniciativa otra vez de acercarse.
Cuando fuimos sus enemigos, normalmente hablando, humanamente hablando, uno no ve nada atractivo en un enemigo. Lo que uno quiere es que el enemigo sea castigado. Lo que uno quiere es que al enemigo le vaya mal. Si es necesario uno mismo tomar las medidas pues del caso para que darle, digamos, su merecido al enemigo. Pero mire usted que Dios, viéndonos aún como sus enemigos, toma la iniciativa de acercarse. Y en el mismo libro de Romanos capítulo 5, verso 10, el verso comienza diciendo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, el versículo continúa diciendo, por la muerte de su Hijo, por la muerte de su Hijo. O sea que no solamente Dios toma la iniciativa, sino cuánto le cuesta a Dios tomar esa iniciativa de reconciliar al ser humano consigo mismo. Dice que la muerte de su Hijo. Todos los que tenemos hijos, seguramente amamos a nuestros hijos y los amamos con todo nuestro corazón. Y cuando uno toma a uno de sus hijos en sus brazos, todavía es un bebé de 3 meses, de 6 meses. Uno no quiere que nadie toque a ese bebé, ni un zancudo, nada, que no le pase nada. No se le pasa a uno por la cabeza, jamás. Si uno es una persona cuerda, normal, de que uno puede dar ese bebé para que salven a un enemigo de uno. Y que esa dádiva de ese bebé tenga que ser el sacrificio. Si condenan a un enemigo suyo a muerte y la única forma es que una persona tome el lugar de él para que le perdonen la vida al enemigo, ¿usted le daría a su bebé? ¿Usted daría a su hijo para que entonces mataran a su bebé y ese asesino y ese enemigo salga libre? Yo creo que eso jamás se le pasaría a uno por la cabeza. Pero eso fue lo que hizo Dios. Lo que hizo Dios. Entonces nos reconcilia por la muerte de su Hijo. Ahí ya estamos hablando de un amor que es prácticamente imposible procesarlo en la mente, aceptarlo. ¿Cómo puedo dar mi hijo para que mi enemigo viva? ¿Cómo puedo ofrecer mi hijo en sacrificio para que mi enemigo salga como inocente? Pero eso fue lo que Dios hizo. Luego entonces, ya estamos hablando de un amor extremo, pudiéramos decirlo así, porque es difícil encontrar términos para poder definir o calificar ese amor. Digámoslo que es un amor extremo por un lado y por otro lado que es un amor inmerecido. Yo no merezco que una persona para la cual yo soy su enemigo dé su hijo por mi vida. Es un amor extremo, pero a la vez es un amor inmerecido. Por eso es que cuando se habla de salvación en la Biblia aparece el término gracia. Y dentro de ese término gracia incluye dentro de su definición un regalo que uno no merece. O sea que cuando el Señor nos salva por su amor sacrificial, es algo que con todo respeto ni usted ni yo merecemos. Por eso es por gracia. Es algo que Él quiso hacer por su propia iniciativa, que Él quiso donar, que Él quiso regalar. También el amor verdadero, ese amor verdadero que es el de Dios, ese amor verdadero no es humano, ese amor verdadero procede de Dios. En Primera de Juan capítulo 4 verso 10, en la Nueva Traducción Viviente dice este versículo de la siguiente manera: en esto consiste el amor verdadero. De esa manera es que escribe el apóstol Juan. Juan siempre es un tipo muy práctico y muy al punto. Él dice, en esto consiste el amor verdadero. 2 puntos, aunque la puntuación no existía en esa época, en español sí. Va a decir primero lo que no consiste el amor verdadero. Dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios.
Primero dice en qué no consiste el amor verdadero. Lo primero que dice es que el amor verdadero no es humano. No es algo que va de aquí para allá. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Interesante. El amor verdadero no es humano. Es más, no puede ser humano. ¿Por qué? Porque el amor verdadero viene de Dios. Pero no viene de Dios porque es un accesorio de Dios, como un reloj, como un anillo. El amor forma parte del carácter de Dios, forma parte de su esencia misma. No es algo con lo cual Él se viste, es algo de lo cual Él está compuesto. Entonces, como el amor viene de Dios porque forma parte de su carácter, lo único que puede hacer el ser humano es recibirlo. Entonces, por eso Juan dice aquí que el amor verdadero consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio. De inmediato dice que envió a su Hijo como sacrificio porque, escúcheme bien esto, el verdadero amor siempre es demostrativo, no es solo teórico. Decir te amo es una expresión que se dice en canciones, se dice en poemas, la decimos a diario, la mencionamos a diario, las escuchamos en las novelas, en las películas, en las canciones, por todas partes. Decir te amo, hasta un loro lo puede hacer si se le enseña. Pero de ahí a demostrar ese te amo hay una gran distancia. Dios nos amó, ¿y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo, pero dice a qué lo envió, dice como sacrificio. Porque Él pudo haber enviado a su Hijo a castigarnos. Él pudo haber enviado a su Hijo a castigarnos, a condenarnos. Pero Cristo mismo dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Dice que vino como sacrificio, como sacrificio. Por eso Juan en el capítulo 1 de su libro, cuando menciona la aparición de Cristo, dice ahí está el Cordero de Dios. Cuando se hablaba del Cordero de Dios, hay que entenderlo dentro del contexto religioso judío. El Cordero era el que iba al sacrificio a pagar por los pecados de la gente en los sacrificios del templo. Vino como sacrificio o sea que ese sacrificio tiene un propósito, un objetivo para quitar nuestros pecados. Interesante, ¿no? O sea que el amor de Dios, ese amor extravagante, extraordinario por los enemigos, es enviar a su Hijo como un sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los que nos condenaban siempre, los que nos tienen presos, los que nos han esclavizado, para quitar esos pecados. O sea que este amor verdadero viene de Dios y es un amor básicamente sustitutivo, porque el sacrificio de Cristo sustituye lo que tenía que ser nuestro sacrificio, y es un amor purificador porque quita nuestros pecados. Por eso Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también es un amor que traspasa límites. En Romanos capítulo 5, verso 8 al 10, dice así en la versión 60, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Lo demuestra, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no éramos buenos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor que demandó una vida. Cristo murió por nosotros. Y mire lo que sigue diciendo el verso 9. Pues mucho más, noten ese mucho más, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, le costó la vida, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La que vendrá sobre el mundo, los juicios de Dios por causa del pecado. Verso 10,
porque si siendo enemigos, mire la insistencia, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aparece otra vez, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos de la ira. Otra vez dice lo mismo. ¿Cuál es el punto aquí? Si Dios pudo hacer todo lo que hizo por un enemigo, darle su Hijo en sacrificio para que el enemigo viva, para que el enemigo no sea condenado, dice, ahora que ya eres mi hijo adoptivo, ¿cuánto crees que te voy a llamar? Y aparece el término 2 veces, mucho más, mucho más. Y la pregunta es entonces, después de ese mucho más, ¿cuánto cree que Dios lo ama a usted? ¿Cuánto cree que Dios lo ama a usted? Y en primer lugar, no es porque Dios me ama. Dios no vio nada bueno en mí para amarme. Dios me ama porque Él tomó esa decisión. Dios me ama por su gracia. Dios me ama por su misericordia. No porque yo soy bueno. No, Dios ama al pecador. Dios perdonó a un criminal, a un asesino en la cruz muriéndose. Si el pecador se arrepiente, Dios lo perdona sin importar cuán horribles sean sus pecados. Entonces, si Dios ama al enemigo y ya nosotros no somos vistos como enemigos de Dios porque hemos recibido a Cristo en nuestros corazones y Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo, ¿cuánto cree que nos ama? Dice aquí, mucho más. Y entonces, ¿cuánto es ese mucho más? No lo sé, pero la Biblia dice que mucho más. ¿Cuál es la persona que cree usted que lo ama más a usted? ¿Su novio, su novia, su mamá, su esposo, su abuelita, su nieto? Nadie lo ama a usted como Dios lo ama. El problema es que no lo entendemos o que no le prestamos atención. Y hay personas que se suicidan porque llegan a la conclusión que nadie los ama, que no le hacen falta a nadie, que nadie lo necesita, que todo el mundo lo detesta. Y cuando una persona está en ese punto, es una lástima que nadie se acerca a decirle, hay alguien que sí lo ama más que todo el mundo, y leerle estos versículos de la Biblia, donde Dios amó a sus enemigos y ahora mucho más a nosotros. Ahora, un amor como el de Dios, una de las tantas cosas que nos provee se llama seguridad. ¿Por qué menciono la seguridad? Porque cuando uno se enamora de alguien y se casa con ese alguien, uno espera que ese alguien sea para uno toda la vida y que le dé seguridad de que va a ser esa persona mi cónyuge hasta la muerte. Porque claro, en solo Colombia, al año, usted puede buscar esa cifra en el internet, hay más de 16,000 divorcios en Colombia al año. En Colombia, no estamos hablando de otros países, acá. ¿Por qué dos personas que se casan supuestamente tan enamorados se divorcian? Y cuando uno se va a investigar el porqué de los divorcios en Colombia, encuentra más o menos 7 principales razones. Según una señora psicóloga colombiana hizo esa encuesta, y una de las más grandes razones es el adulterio y la infidelidad. O sea que las personas que se aman no se pueden dar esa seguridad de que ese amor es ¿qué? Verdadero, ¿cierto? Entonces hay mucha inseguridad en las relaciones amorosas entre los seres humanos. Pero ¿sabe cuál es la relación que es más segura de que nos va a amar hasta la muerte? La de Dios. Porque si murió por nosotros siendo sus enemigos, ahora que nos ha reconciliado con Él, mucho más. Por eso es que Dios es el único que puede decir, jamás te dejaré, nunca te desampararé. Nosotros lo decimos, pero no siempre lo cumplimos, ¿cierto? ¿Cuánto nos has dicho?
jamás te dejaré, tú eres el amor de mi vida, tú eres la estrella que ilumina mi noche oscura y cosas así. Y eso que dura 3 meses. Vino otra estrella que alumbraba más. Frente a ese amor tan extravagante, no encuentro otros términos para calificarlo, tan incomprensible, entonces viene la reciprocidad. Por eso el tema se llama iniciativa y reciprocidad del amor. La iniciativa la toma Dios. Estamos viendo algunas cosas de esa iniciativa, pero ahora el amor siempre merece una respuesta. ¿Escuchó lo que dije? El amor siempre merece una respuesta. ¿Por qué? Si bien el amor de Dios es en principio incondicional, o sea, Dios nos amó a todos, respondamos nosotros a ese amor o no. Eso es en principio. Y así como nosotros, cuando tomamos la iniciativa, escucha el término, de conquistar a otra persona, y comenzamos bueno, en Colombia utilizamos muchos términos, pero como no escuchan en otros países no los vamos a decir. Comenzamos a enviar esas señales de que estamos interesados y comenzamos a hacer incluso inversiones en esa otra persona, a ver si conquistamos su corazón. ¿Usted hasta cuánto tiempo estaría dispuesto a enviar esas señales y hacer esas inversiones? ¿15 años? ¿25 años? ¿40 años? ¿No es cierto que uno espera que en lo más pronto posible haya una respuesta? ¿Es cierto que uno espera ya como una reciprocidad? Porque a toda hora yo dando, pues sí, el amor es desinteresado, pero cuando se trata de un amor relacional, yo espero que también haya algo de allá para acá. Entonces, resulta que Dios también espera de nosotros una respuesta a su amor. ¿Usted cree que sí o cree que no? Y no cualquier clase de respuesta. Esa respuesta quedó consignada en el Decálogo. ¿Cuál es el primer mandamiento del Decálogo? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero oiga, es un mandamiento, no es una sugerencia. Entonces uno se puede sentir un poco incómodo, pero ¿cómo así que Dios me obliga a que lo ame? Sí, Señor, eso es lo que dice ahí, que Dios nos obliga a que lo amemos. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Acaso el amor no es algo voluntario? Sí, Señor, el amor es algo voluntario. Entonces, ¿encuentra uno lógica en el mandamiento del amor o no encuentra lógica? Y aquí se puede abrir un debate filosófico bastante amplio. Si hay lógica o no hay lógica en que Dios nos dé la orden de que lo amemos. Pero no es la idea de discutirlo esta mañana acá. Permítame decir lo siguiente. Cuando uno ve esta muestra que yo he presentado esta mañana de lo que Dios nos ama a nosotros, ¿ustedes no creen que lo lógico es devolverle a Dios también el amor? También recompensarle, devolverle, retribuirle con el mismo amor que Él nos da. Pues esa es la lógica, que si a usted le dan, usted también responda, ¿verdad? Como cuando a uno le dan algo, por lo menos uno espera que le digan gracias. Porque si usted se esfuerza para darle un almuerzo a alguien, va y compra, marina las carnes o lo lleva a un restaurante costoso, usted como mínimo espera que le digan gracias o no espera ni siquiera eso. Como mínimo gracias. Ya, si dicen gracias, por lo menos uno dice, bueno, sí, agradeció. Agradeció. La lógica indica que cuando uno recibe, pero no cualquier cosa, el amor de Dios, la lógica nos dice que hay que responder positivamente a ese amor, ¿verdad? Por eso es un mandamiento. Pero además de que quedó establecido como un mandamiento, Dios espera que nosotros lo amemos voluntariamente. La Biblia dice, el pueblo se ofrecerá a Dios voluntariamente. Dios espera que sea voluntario, que en la medida que conozcamos su amor, entonces también vamos a devolver con amor a Dios esa respuesta. Hay un ejemplo de Pablo en Filipenses capítulo 3. Hay muchos ejemplos, pero voy a utilizar este. En Filipenses 3 del versículo 7 al 8, dice Pablo lo siguiente: pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida, noten, por amor de Cristo. Lo he estimado todo como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida en el presente por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, ahorita hablamos de ese mi Señor, por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Mire lo interesante de este pasaje acá. Cuando Pablo conoce el amor de Cristo, suceden en él varias cosas. La primera es que al conocer ese verdadero amor, él cambió de valores y de prioridades. El orden de valores que él tenía fue cambiado y también cambió el orden de sus prioridades, tanto sus prioridades como los valores. Porque él dice, aquello que era para mí ganancia, ¿y qué era lo que era ganancia para Pablo según el contexto de este pasaje? La ganancia para él o los tesoros de Pablo se referían a esos 40 años de estudio que él tuvo con Gamaliel, el mayor erudito de aquella época, el rabino tal vez más eminente de la época de Pablo. Si uno cree que estudia mucho porque estudia 3 horas, o porque estudia un mes, o porque hace un semestre de 4 meses en una universidad, Pablo estudió 40 años de educación personalizada. ¿Quién estudia hoy 40 años con ese método de educación personalizada? Lo hizo Pablo. Esos 40 años a los pies de Gamaliel, o con Gamaliel como su instructor, convirtieron a Pablo en el más elocuente y erudito y conocedor del judaísmo de su época, la religión de Israel. Y Pablo dominaba muchas áreas del saber, del derecho romano. Por eso pudo escribir Romanos en griego tolomaico, porque conocía el griego tolomaico. Pablo conocía varios idiomas, conocía del derecho romano, conocía el Antiguo Testamento al derecho del revés, muy seguramente sabía de memoria el Pentateuco, y se hizo un personaje importantísimo entre la religión judía. Y estamos hablando de religión, no era que Pablo era un borracho y un sinvergüenza, no, era un tipo de religión. Pero cuando él conoce a Cristo, dice, todo esto que para mí era mi tesoro, a lo cual le invertí toda mi vida, todos mis esfuerzos, comparado con Cristo, es como una basura. Y no porque él le estuviera diciendo basura al conocimiento. Estamos hablando ya del aspecto comparativo. Porque cuando se trata de la comparación, que no nos pase como la ranchera mexicana que dice, con nadie me compares, es lo que más te pido. ¿Se acuerdan de esa canción? Esa canción que indica, si yo digo con nadie me compare, es porque yo me considero incomparable. Pero resulta que los seres humanos somos comparables, las casas son comparables, las ciudades son comparables, los presidentes son comparables, todos somos comparables. Que uno diga que no, eso es otra cosa, pero que comparables somos. Y también hay dichos con respecto a la comparación, que las comparaciones son odiosas. Pueda que sean odiosas o no, pero lo que sí son es didácticas. Entonces uno puede comparar un auto con otro, una finca con otra finca, un río con otro río. Todo es comparable. El único que no es comparable es Dios. Él es incomparable. ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Con qué lo podemos comparar? Él mismo dice en Isaías 40, ¿a qué me hacen semejante? Dios es incomparable. Entonces, cuando Pablo conoce el amor de Cristo, dice, no, aún esto que yo consideraba que era lo más costoso de mi vida, queda como una basura al frente de Cristo. Como dice en Isaías, nuestras justicias frente a Dios son como trapos de inmundicia. No porque sean en sí un trapo de inmundicia, sino que en el efecto comparativo, ¿quién puede compararse con Dios? Y en este caso el amor de Dios está por encima de todo. Entonces, ahora su conocimiento es la verdadera excelencia. Dice, a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora realmente lo excelente es conocer a Cristo. Aunque las otras materias del saber son importantes, nada es superior a conocer el amor de Cristo. No hay nada que pueda comparársele a eso. El mismo Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que el conocer al Señor es igual a la vida eterna. Pero también dice mi Señor.
Dice de Cristo Jesús, mi Señor, por su amor lo he perdido todo, mi Señor. Ahora, cuando uno conoce el verdadero amor, Pablo conoció a Cristo y conoce a Cristo como el verdadero amor y ahora le llama a Cristo mi Señor. La palabra Señor viene del griego kurios, lo utilizaban los césares, se autoproclamaron kurios para que el pueblo romano los adorara, les rindiera culto como si fueran deidades. De hecho, muchos cristianos de esa época fueron quemados y fueron echados a los leones en el circo romano porque no quisieron declarar frente a un notario que el César era el Curios. Ellos decían, no señor, el Curios es Jesucristo, y por eso mataron a muchos. Entonces, ¿qué significa que Cristo sea el Curios? Significa hacerlo el amo y señor de su vida. Por eso cuando Saulo de Tarso, el mismo Pablo, iba camino a Damasco a encarcelar hermanos y se le apareció Jesús por el camino y aquella luz lo tumbó del caballo y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Cristo dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese diálogo Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué ve usted en esa pregunta de Pablo? Que ahora ese encuentro con Cristo le cambiaba entonces el destino de su voluntad. Ya Pablo no iba a hacer lo que él se le daba la gana, sino que ahora iba a someter su voluntad a ese nuevo Curios, a ese nuevo máximo gobernante. Jesús es el Curios no solo del universo, es el Curios de nuestras vidas también. Si decimos que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, la pregunta es, ¿y de quién es Rey de reyes y Señor de señores? Del universo. Bueno, sí, está bien, pero ¿de quién más? De todos los hombres, sí, ¿de quién más? Hay que decir, de mi vida y ponerlo en singular. Es mi Señor. Cuando yo le digo a Cristo, mi Señor, estoy diciendo, Señor, de ahora en adelante yo voy a hacer tu voluntad, porque es una forma de devolverle el amor a Él. Él dice, si me aman, guardan mis mandamientos. O sea que la obediencia a la voluntad de Dios es una forma de regresar al Señor el amor que Él nos ha dado. ¿Entendemos eso? Pueda que no, o pueda que sí. Ahora Cristo es mi Señor, me someto por amor a su voluntad y a su servicio. Y por eso cuando usted lee las epístolas de Pablo, se da cuenta que Pablo no solo lo dijo, él sirvió al Señor por el resto de su vida hasta que lo decapitaron en Roma. Y Cristo se convierte en la máxima meta, dice, y lo veo como basura para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. A veces nosotros queremos ganar solo lo que Cristo nos dé. Hay una diferencia entre lo que Cristo nos dé y el mismo Cristo. ¿Sí me explico? Hay una diferencia entre pedirle a alguien algo e ir detrás de ese algo o ir detrás de la persona en sí. Pablo entonces establece a Cristo como la máxima meta de su vida, dice, para ganar a Cristo. Pablo no estaba interesado en ganar otras cosas, sino ganar a Cristo. O sea que cuando conozco ese amor verdadero, entonces ya no busco lo que ese amor me da, sino que busco al mismo dador de ese amor, que es Cristo, y Cristo se convierte en la meta. Eso le sucedió a Pablo. Pero mire, conocer ese verdadero amor también le cambia su destino. No solamente cambia sus valores y prioridades, sino que cambia su destino. En Filipenses 3:10 al 11 dice en la versión Palabra de Dios para Todos lo siguiente: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Noten que en ese conocimiento Pablo habla de experimentar el poder de su resurrección. Recuerden, damas y caballeros, que la única religión que predica la resurrección es el cristianismo. ¿Por qué otras religiones no predican la resurrección como lo predica el cristianismo? Sencillo y fundamental. Porque el fundador del cristianismo, que fue Cristo, resucitó. Elemental. Otras religiones han sido fundadas por hombres muy eminentes, pero esos eminentes hombres murieron y están sepultados, y sus huesos y sus restos están en tumbas, que por cierto algunas de esas religiones tienen dentro de sus costumbres ir a visitar la tumba de su fundador. En Jerusalén solamente hay 2 posibles lugares donde sepultaron a Jesús. Y cuando un turista va allí y quiere ir a la tumba de Jesús, lo llevan a 2 lugares. Porque no están seguros si es en el uno o si en el otro. Lo que sí es cierto es que en ninguno de los 2 lugares están vacíos.
Porque Cristo resucitó. Es el único que ha resucitado. Por eso el cristianismo predica la resurrección. Y el poder de la resurrección que Pablo quiere conocer, lo habla en 1 Corintios 15 diciendo: si no existiera la resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería una religión tan barata como las demás. Dice, seríamos los más dignos de lástima. O sea que la resurrección es la que le da fundamento al cristianismo. Y hay dos formas de ver la resurrección. El primer ángulo es que nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados, dice en Efesios capítulo 2, verso 1, y que Dios nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El primer poder de la resurrección es el de resucitarnos de la muerte del pecado. Recuerden que la palabra muerte del griego tánatos también significa en español separación. Por eso cuando el alma se separa del cuerpo, que dice que la persona murió. ¿Por qué? Porque una separación, ese tánatos, esa separación, también se le dice muerte. Pero la muerte no significa necesariamente extinción total, significa separación. El hombre cuando murió espiritualmente, cuando se apartó, se separó de Dios. Y ese poder de la resurrección, producto del amor de Cristo viniendo a salvarnos, nos resucita a una nueva vida. Pero también queda este cuerpo. El cuerpo humano un día va a morir. De hecho, todos los días mueren seres humanos. Más de 150,000 personas mueren diariamente en el mundo. Con el COVID-19 se amplió un poquito más el índice. Y tenemos que morir un día. Pero para esa muerte física también hay una promesa en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, donde en la Nueva Versión Internacional dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note que dice resucitarán, está hablando de un futuro, porque la resurrección espiritual es en el ya, en el hoy, en el ahora, pero la resurrección de los cuerpos es todavía más adelante, ¿verdad? Pero para ambas hay un poder de resurrección. Cristo tiene ese poder de resurrección que ya estamos experimentando, y si morimos vamos a experimentar más adelante el poder de su resurrección. Pero también podemos ver que esa resurrección la experimentamos nosotros hoy como un poder transformador, cuando nos resucita de la muerte del pecado y nos da una esperanza para el más allá. Pero también dice algo Pablo aquí en Filipenses 3:10, donde dice: quiero compartir con él sus sufrimientos. Bueno, yo les confieso, realmente a mí no me gusta sufrir. Yo creo que uno tiene que tener una especie de desajuste psicológico, emocional, para que le guste el sufrimiento y ser masoquista y esas cosas. Pero cuando uno conoce el amor verdadero, uno sí puede sufrir por amor. Si usted tiene una persona que usted ama mucho, de verdad ama mucho, usted no le importa hacer ningún sacrificio por esa persona. Y si usted tiene que irlo a visitar a un hospital y quedarse toda la noche, usted va y se queda toda la noche. Si para ir a ver a esa persona tiene que irse bajo un aguacero y mojarse, usted se moja. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, ese mismo amor lo lleva a sacrificarse hasta con gozo. Usted no llega allá renegando porque se mojó, no, llega contento porque llega a ver a la persona que ama. Pues se seca y ya. Entonces Pablo dice que él quiere compartir con Cristo sus sufrimientos. ¿Y cómo los compartió? ¿Cierto? Pablo sí que compartió los sufrimientos por causa de Cristo. De manera que si nosotros amamos a Dios, damas y caballeros, nosotros no debemos echarnos para atrás por cualquier sufrimiento, porque eso indicaría que no amamos a Jesús. Hay personas que por cualquier detalle abandonan a Jesús, dejan a Cristo, por cualquier cosa. No están dispuestos a sufrir nada, pero Cristo sí estuvo dispuesto y sufrió por nosotros hasta la misma muerte. Ahí vamos aprendiendo de Pablo entonces lo que es la reciprocidad del amor. Si tenemos que sufrir, pues sufrimos. Pero a veces no queremos sufrir nada por el Señor. Nos molestamos, cuestionamos a Dios. Porque Dios dejó que se robaran mi casa, porque Dios dejó que se estrellara mi auto, porque Dios dejó esto. Entonces ya nos molestamos.
Eso indica lo poco que conocemos, el amor que viene de allá para acá y el amor que debemos dar de aquí para allá. Y por último, dice Pablo aquí, y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. El amor verdadero es el amor que produce vida. Dios es vida y Dios nos dio vida. Por eso el amor verdadero no mata a nadie. Por eso el amor verdadero no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con el homicidio, porque el amor produce vida, no muerte. Tanto nos ama el Señor que entonces nos resucitará para darnos vida. Y aquello que nos aterroriza tanto como la muerte, porque la muerte aterroriza, la muerte trae tristeza, la muerte deja vacíos que ya no se pueden llenar. Y claro, uno frente a la muerte se preocupa. Pero Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 hace una diferencia. Hablando de la muerte, habla de los que no tienen esperanza y de los que sí tenemos esperanza. Tenemos esperanza de resurrección, damas y caballeros. Por eso en Tesalonicenses dice, y así estaremos siempre con el Señor, cuando habla de la resurrección y del rapto de la iglesia. Porque ese amor nos promete vida ahora y nos promete vida eterna. Ese amor de Dios quiere también una reciprocidad de parte suya. Él lo dio todo por usted, lo dio todo por mí. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a regresarle a Dios algo de ese amor? ¿Estamos dispuestos a amar y a honrar a Dios y a servirlo y a entregarnos todo por Él? ¿O frente al primer aguacero nos devolvemos? ¿Frente al primer sol radiante nos quemamos y ya no queremos seguir al Señor? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? No de la religión, del amor de Cristo. Dejemos esa pregunta para responderla en una próxima disertación. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella vemos, de alguna manera, aunque no lo comprendamos totalmente, el amor de Dios. Tu amor extravagante, incomprensible para la mente humana, natural, pero podemos recibirlo y disfrutarlo como lo que estamos haciendo. Sabemos que nos amas como nadie nos ama. Ayúdanos para regresarte, ser recíprocos y regresarte de ese amor que tú nos has dado, con nuestras actitudes, con los cambios y renovación de nuestro carácter. Regresarte algo de todo, de esa totalidad que tú nos has concedido. Quita nuestra dureza, nuestra arrogancia, nuestro orgullo y nuestra ignorancia. Transforma nuestros corazones a ser hombres y mujeres llenos del amor de Dios, llenos del amor de Dios, llenos del amor de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos siga llenando a todos de su amor, porque eso nos transformará. Amén. Dios los bendiga.